Bien, vamos a esperar que empiece un poco la llegada de más gente, pero vamos adelantando lo que vamos a hablar en el titular que he puesto, se llama desempleo masivo. Aquí la ministra, sin saber o sabiendo, quiere, con su medida del aumento de la remuneración mínimo, conocido como sueldo mínimo vital, promueve el desempleo masivo. Voy a explicar de a pocos para que se entienda mejor. Remuneración mínima es sueldo mínimo y sueldo mínimo es un precio en la economía, nada más que se encuentra en el mercado de factores, ¿ya? Porque hay dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de factores. Acá nos estamos refiriendo al precio en el mercado de factores. ¿Qué hay del mercado de factores? En el mercado de factores hay recurso natural, mano de obra, que es el tema de hoy día, capitales y el mercado empresarial. Son cuatro mercados donde las empresas van y compran, ¿ya? Así funciona el mercado de factores. Entonces la ministra ha dicho que se va a levantar el sueldo mínimo. Es decir, 930 se encuentra en estos momentos y lo piensa elevar no sé a cuánto, porque eso lo ven ¿dónde? En el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Y qué hay en el Consejo Nacional de Trabajo? Es una reunión tripartita entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Todos están representados ahí. ¿Qué discuten ahí? La remuneración mínima vital, que es un sueldo que se le paga mínimamente a aquel que entra en planilla, o sea, solamente en el empleo formal. Ok. ¿Cuál es el argumento que ponen para la remuneración mínima vital? Para elevarlo. Lo que quieren ellos es elevarlo para que al trabajador le alcance para comprar más debido a factores que voy a explicar cuáles son. Son tres factores lo que hace que la remuneración mínima suba. El primero, lo que se llama el costo de vida o la inflación monetaria, que recuerden que la inflación monetaria la provoca el Banco Central de Reserva a través de la emisión inorgánica, ¿no? O sea, se refiere sin respaldo y de hecho todo lo que hace el Banco Central lo emite sin respaldo. Lo único que se justifica el Banco Central es decir, ha aumentado el Producto Bruto, ya bueno, por eso no hay inflación. Bien, el segundo punto es por la productividad. Es decir, si se demuestra que los trabajadores son más productivos que antes, entonces se merece tener un sueldo mayor. Y el tercero tiene que ver con la variable monetaria, el tipo de cambio, que influye sobre algunos costos de los insumos y eso provoca que los precios suban. Entonces, y hay una cuarta que normalmente no lo dicen, es el consenso político que hay internamente dentro del Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, en el Consejo Nacional del Trabajo, se hace una evaluación en función a criterios políticos. Primero, el empleador representado ahí con FIEP, etcétera, señala que todo aumento atenta contra los costos de las empresas, además no puede ser uniforme, un sueldo mínimo para todos, porque hay empresas pequeñas, medianas y grandes. Eso es verdad, no se puede poner un sueldo mínimo como si fuera un precio uniforme para todos. Ustedes saben que los precios únicos no existen. ¿Cómo pruebas eso? Bueno, te vas al mercado en Lince y vas a ver que es distinto el precio que en el mercado de Miraflores. O en el mercado de San Borja no es igual que en San Juan del Lurigancho. ¿Por qué hay variaciones? Por costo de transporte, sueldos diferentes, ingresos de las personas en distrito no son iguales. Eso por un lado. Y por el otro lado, los sindicatos, ¿qué es lo que quieren? Todo es elevación de sueldo, porque siempre ellos van a decir que no alcanza el dinero, que el pasaje del transporte ha subido, alimentos ha subido, y eso es verdad también, ¿no? Entonces, eh, a ver un momentito. Entonces, lo que queremos aquí es explicar cuál es el efecto de esta medida. ¿Ya? Vamos a ver de una vez esto. Resulta que el ministerio lo está proponiendo porque hay una serie de pedidos que le hacen los trabajadores representados en los sindicatos. Además, su inclinación normal de la ministra es siempre legislar a favor del trabajador y para eso se llama Ministerio de Trabajo.
Ahora, lo que no tiene en cuenta la ministra, o si lo tiene, lo va a hacer de todas maneras por razones políticas, porque eso de Ministerio de Trabajo no es una cartera técnica, es una cartera política que ven asuntos económicos. Quiere elevar para hacerse popular ante la clase trabajadora y Perú Libre ganaría votos para las elecciones regionales. Recuerden que esta es la época de elecciones, o sea, cualquier medida que empiece a realizar el gobierno va a estar mirando las elecciones regionales y municipales, donde piensa el gobierno que va a colocar un montón de alcaldes y un montón de gobernadores. Y eso le interesa muchísimo al gobierno porque si gana las alcaldías en su mayoría y gana en las gobernaturas en su mayoría, entonces se puede decir que Perú Libre es fuerte en la provincia, en las regiones y se reconfigura el mapa político. Ya podría sacar pecho el presidente Castillo y decir que él está gobernando y él tiene apoyo popular porque se demuestra en las elecciones que ha ganado su partido, etcétera. Entonces, todas las medidas que va a hacer su gabinete va a estar pensando siempre en las elecciones. Es la lógica de cualquier político que está en el gobierno. Siempre mira en el corto y mira lo que se viene después. Así que las elecciones, recuerden que es este mes de noviembre, todas las cosas van a ir orientadas a hacerse popular y cualquier medida que ayude al gobierno a fortalecer sus aspiraciones políticas para las elecciones regionales y municipales lo va a hacer de todas maneras. Eso es una variable política a considerar para cualquier político. Es la reelección o mantenerse en el poder en cuanto pueda. Entonces la remuneración mínima es popular entre los trabajadores. Hay dos efectos que ustedes tienen que conocer. La primera es referente a el lado de la oferta, donde están los trabajadores, y el lado de la demanda, donde están las empresas. En el mercado factorial, el que ofrece trabajo no es la empresa, es el trabajador. Y ahí es donde la remuneración mínima le va acorde, sintoniza con el trabajador porque él es el ofertante. Si le pagan más por lo que él trabaja, él va a trabajar más y se van a plegar más gente y gente que antes no quería trabajar por 930 soles y si sube la remuneración mínima a 1000 soles, entonces se anima a trabajar. Y entonces va a haber muchos trabajadores queriendo pugnar por puestos laborales. Ese es el primer efecto, aumenta la oferta laboral. Por el otro lado, tienes a las empresas. A las empresas le va mal esa medida de aumentar el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo, al ser un sueldo controlado, como precio controlado en el mercado factorial, entonces le estás obligando a aquel que compra a pagar más de lo que hubieses pagado en un mercado libre. Bueno, decir mercado libre ahora no es conveniente, es un mercado intervenido, pero funciona algo para que pueda la gente todavía seguir comprando al precio que quiere más o menos. Entonces, las empresas, cuando le suben algo que quiere comprar, compra menos. Es como cualquiera de ustedes, si le levantan el precio de algo, no, con ese presupuesto que tiene no va a poder comprar lo mismo. Y eso mismo le sucede a las empresas. Entonces las empresas, en lugar de contratar 2 trabajadores, contrata a 1, porque ya le subieron el sueldo mínimo y él tenía un presupuesto para el sueldo mínimo de 2 trabajadores. Ahora resulta que ya no puede contratar 2 trabajadores, sino contrata a 1 porque ya la remuneración mínima subió. Entonces tienes dos efectos. Uno, se incrementa el número de personas que quieren trabajar y por el otro lado empieza a disminuir la contratación de mano de obra. Cuando algo sube en oferta y algo baja en demanda, se produce una brecha. Esa brecha se llama desempleo. Desempleo. Por eso puse el titular, desempleo masivo, porque la ministra no sabe que su medida es... ¿En qué es desempleo? En los más jóvenes. Si tú estás en el colegio y todavía no has salido y te pones a buscar trabajo, no vas a encontrar trabajo. Porque a quien le van a dar trabajo es al joven universitario. El joven universitario que sale de una organización educativa, una entidad educativa universitaria, inmediatamente va a contratarlo porque él vale más del sueldo mínimo, 930. El chico que sale de un colegio no vale 930, vale 450 a juicio
de los propios empresarios, que salió en una encuesta en un foro empresarial hace 2 años. Decían, ¿cuánto usted pagaría a un joven recién salido de un colegio? Y le decían 450 soles más o menos. O sea, en el mercado, un jovencito salido de la secundaria con solamente quinto de media, le pagarían 450. Pero el sueldo mínimo exige que pagues 930. Ah, entonces yo no puedo contratarlo a él porque para mí vale 450. Entonces empieza a buscar el empresario a quién va a contratar y se encuentra con que hay jóvenes dispuestos a trabajar con ellos por 930. O sea, siempre el empresario va a buscar al más calificado, al que vale más valorativamente, y pagarle menos. O sea, él valdría más de 930, pero le pagan 930. Eso funciona así en la formalidad. ¿Saben cuántos jóvenes en general en la población tienen educación universitaria? Solamente el 11% de la población. El 11% de la población tiene educación universitaria. El 89% de la población peruana ha llegado hasta técnico, hasta en ese nivel. No ha llegado a educación superior. El 89%. Entonces, esta medida es para una minoría, para aquellos que se les van a pagar solamente 930 en planilla. ¿Cuánto representa eso en la PEA? O sea, en la población económicamente activa, significa los que están listos y con posibilidad de trabajar. Representan algo así como el 15%. Si son 16 millones de trabajadores en edad para trabajar y no se encuentran encarcelados, sino que están, como se dice, buscando trabajo, el 16% se encuentra en planilla. O sea, estamos hablando de una informalidad laboral del 85% aproximadamente. Entonces, la medida de la señora Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, es una medida promotora del desempleo formal y promueve la informalidad laboral. ¿Qué es la informalidad laboral? Los que le van a pagar en planilla ya no le van a pagar en planilla. Las empresas que antes le pagaban en planilla cierran sus empresas porque la medida del sueldo mínimo afecta principalmente a la microempresa. ¿Y qué es una microempresa? Es una organización económica menos de 5 trabajadores. Y estos son por lo general negocios familiares, ¿no? Alguien tiene una bodeguita o alguien sale con sus... para vender polos, negocios de 2, 3 personas aproximadamente. Bueno, si tú le pones el sueldo mínimo o le pones tu formalidad a esa empresa quiebra, porque factura mensualmente 1.500, 2.000, pero si tú le pagas el sueldo mínimo al trabajador que te ayuda, 930, y facturas 1.500, ¿con cuánto te quedas tú? Apenas tendrías que pagarle 600 soles. Eso es lo que te quedaría a ti. O sea, más se le llevaría al trabajador y tú que has invertido para que él venda polos, tú recibes poco. Por eso se informaliza. O sea, la economía se informaliza por estas medidas malas, por estas leyes malas. Por eso que en el Partido de Evolución, que es un partido serio, correcto, lo que estamos proponiendo es 5 reformas para liberalizar el mercado laboral y no tener este desempleo masivo que pretende la ministra. Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo hace? Bueno, variable política. 2, los sindicatos presionan al gobierno para no salir a las calles y no incomodar al gobierno y no decir que el gobierno está por el lado de los ricos. Y es una medida, digamos, popular, ¿no? Popular entre los que están en las planillas. Ahora, ¿qué pasa con las empresas medianas y las empresas grandes? Estas sí pueden pagar el sueldo mínimo. O sea, si hay alguien que está ganando 930, un practicante que acaba de entrar hace un mes, le caería bien un aumento de 1.000 soles. Pero el superior de él, o sea, el entrenador, el supervisor de los que ganan los 930, ese va a pedir aumento, pues, porque como el otro ganaba 930 y ahora va a ganar 1.000, supongamos que sube a 1.000, entonces el supervisor ganaba 1.100, porque él es el que lo entrenaba al recién entradito dentro de la empresa.
Entonces le va a ir donde el gerente y le va a decir, ¿sabe qué? Lo que ha ocurrido es que recién entradito dentro de la empresa. Entonces le va a ir donde el gerente y le va a decir, ¿sabe qué? Lo que ha ocurrido es que mi practicante prácticamente se ha acercado a mí, ya ganó a 1000 y yo estoy ganando 1100 y yo tengo ya un año en la empresa, yo no voy a ganar igual que él, además yo entreno a varios y él no puede ganar igual que yo. Sí, pues tiene razón, le va a decir el gerente. Entonces el gerente le dice, ya, ok, te vamos a elevar tu sueldo de 1100, te lo vamos a elevar a 1900 soles. Ok, 1900 soles, está contento el supervisor porque ya no va a ganar igual, casi igual como el practicante. Pero esto no es todo. El problema está en cuando el supervisor gana 1900 soles y se acerca a su subgerente o su subjefe, que está más encima de él, y él gana 2000 soles y se da cuenta que el subgerente o el subjefe de él, que se le ha acercado, porque como le ha aumentado de 1100 a 1900, el otro ganaba 2100. No, entonces habla con el gerente y le dice, mire, acá mi subordinado ya prácticamente me ha alcanzado, porque yo gano 2100 y él está ganando 1900. Y además yo tengo 4 años en la empresa, jerárquicamente tengo más estudios y yo no puedo ganar igual que él. Sí, pues el gerente le dice, sí, tienes razón, ¿no? Tú no puedes ganar 2100, tú tienes que ganar cerca de 3000. Ya, ¿qué significa que el practicante pase de 930 a 1000? El supervisor de él que pasaba de 1100 a 2900, a 1900 y el otro que ganaba 2100 pase a cerca de 3000. Eso se llama aumento del costo laboral. Y aumento del costo laboral significa aumento del costo de producir. ¿Y qué significa aumento del costo de producir? Significa aumento de precios. Porque finalmente el empresario, al subir su costo, sube su precio. Es raro que no lo haga. Esos serían los que tienen grandes márgenes de ganancia, ¿no? Entonces sube el costo y todavía sigue ganando proporcionalmente algo interesante. Pero en este caso, no. Entonces, ¿qué va a pasar? La remuneración mínima vital que pensaba la ministra ganar para que gane poder adquisitivo los trabajadores debido a la inflación, ahora se da cuenta los trabajadores que ese aumento de la remuneración mínima no es tan efectiva como pensaba. O sea, en los que ganaban 930 y ahora ganan 1000, creían que ahora podían comprar más, pero en el mediano plazo, cuando vayan a comprar, se van a encontrar con que los precios de las cosas que iban a comprar están subiendo de a poquitos. O sea, su poder adquisitivo que lo ganó, lo va a ir perdiendo por el tema de los costos laborales. Entonces, ya hemos visto 3 efectos, ¿no? El primer efecto, el del lado de la oferta laboral, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores empiezan a ganar más, lo cual se animan muchos a trabajar por 1000 soles y no 930 como es ahora. Por el otro lado, las empresas empiezan a descontratar, es decir, ya no empiezan a contratar la misma cantidad de trabajadores porque contratar 2 trabajadores les sale más caro, ahora solamente puede contratar un trabajador y ya no 2 porque ha subido el sueldo mínimo. ¿Qué se genera ahí? Una brecha entre la oferta que quiere más trabajo y las empresas que quieren contratar menos trabajadores porque no le alcanza el dinero debido a que ha subido el costo laboral. ¿Quiénes se perjudican ahí? Se perjudican los más jóvenes, es decir, los que valen menos de 930. ¿Quiénes son los que valen menos de 930? Los jóvenes que salen de los colegios, es decir, aquellos que valen 450 soles. ¿Quiénes se beneficiarían? Una minoría. ¿Quiénes son esa minoría? Los que se encuentran ahorita en planilla y que son algo así como el 15% de la PEA, de la población económicamente activa, es decir, los que están listos para trabajar. ¿Qué otro efecto conocemos? Que las empresas pequeñitas, de esas de 2 o 5 trabajadores que viven casi con 2000 soles mensuales de facturación, empiezan a cerrar o no se informalizan. Lo que tenían abierto su RUC, empiezan a cancelar su RUC. Se informalizan y ya no quieren pagar lo que antes pagaba, porque antes sí le alcanzaba, ahora ya no. Se informaliza, o sea, esta medida es para expulsar empresas, prácticamente para matar a la empresa, porque con esos costos laborales de una empresa que factura 1500 soles, cuando el sueldo mínimo es obligadamente tiene que pagarlo si lo quiere tener en planilla 930, no le conviene a la empresa, al empresario pagar 930 cuando solamente va a facturar 1500.
Entonces, ¿cómo no va a ser atentatorio contra el empleo de los jóvenes si son ellos los que pagan el pato por estas medidas del gobierno? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por los sindicatos, que es una minoría, lo hacen por un grupo de trabajadores que son una minoría. Es decir, este modelo de economía es para una minoría. Nosotros estamos proponiendo, tanto en el Partido de Evolución como en nuestro instituto de estudios llamado Instituto de Libre Empresa, estamos proponiendo la liberalización total de la economía para no estar en esta situación donde el 70 claro, bueno, ahora está el 80%, el 80% de la población económicamente activa es informal. O sea, solamente lo vas a encontrar trabajando en el mundo informal. ¿Quién está equivocado? ¿Los informales o los formales? Si la ministra trabaja en el mundo formal, se tiene que estar equivocando, porque cada vez que da esa medida de aumento de remuneración mínima, lo que está haciendo es informalizar al mercado laboral. Está expulsando empresas formales que con la justa se constituyen para que el gobierno luego los expulse con estas medidas irracionales. Por tanto, el mundo formal, el mundo del gobierno, el mundo de las leyes, el mundo de la formalidad están equivocados, porque no puede ser que el 75% de trabajadores se encuentre en la informalidad y una minoría se encuentre en la formalidad. Entonces, el culpable de toda esta situación son los que hacen las leyes, porque no entiende que la ley genera costos. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, todas las medidas que hacen el gobierno, y no digo por recuerden que no estamos contra este gobierno, estamos contra el sistema que estos gobiernos mantienen. Lo mantiene este gobierno, lo mantuvo el señor Sagasti, lo mantuvo el señor Merino, lo mantuvo el señor Vizcarra, lo mantuvo el señor PPK, lo mantuvo Ollantumala, lo mantuvo Alan García, lo mantuvo Alejandro Toledo, hizo unas reformas más o menos, pero casi mantuvo el mismo sistema el señor Fujimori. Anterior a eso estaba peor todavía la situación con Alan García primero. Anterior a eso con Fernando Belaúnde, anterior a eso estaba Francisco Belaúnde, Francisco Morales Bermúdez, militar, dictador, igual que Velasco, otro dictador, también mantuvo el sistema. Entonces, no es un tema de cambio de presidentes, van a cambiar a Castillo tarde o temprano y va a entrar la señora Boluarte y la cosa va a estar peor o va a estar igual, pero no va a mejorar porque creen que la gente, y espero que ustedes no, creen que la gente, que cambiando de presidente se va a mejorar la situación. Y eso es falso, porque el año pasado, el anteaño pasado, el año 2020, tuvimos 4 presidentes, 2 en una semana, y cambió la situación, estamos mejor, vivimos mejor, comemos bien, estamos contentos, hay estabilidad política, ya lo pasamos a Chile, estamos mejor que Alemania. No, pues, entonces no es un cambio de presidente. Lo que hay que hacer es derogar las leyes malas, implementar las 5 reformas liberales, distanciarnos de los acuerdos internacionales y ejecutar las 5 reformas. No hay otra salida. Ya todo lo que han ofrecido los partidos políticos, que prácticamente son lo mismo, con algunas variaciones de más burocracia, porque ahí Fuerza Popular ha dicho que va a crear un ministerio que se llama Ministerio de Pesquería, y por el otro lado Perú Libre dice que va a hacerlo ahora con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, entre Fujimorismo y Perú Libre son parecidos porque los dos creen en la burocracia. Entonces, ¿cómo pueden asegurarle a la gente que con ellos van a estar mejor? Entonces, lo que está haciendo ahorita el gobierno es lo mismo que han hecho los otros gobiernos. Están poniendo más candados, más candados, más candados, de manera que las empresas estén maniatadas, los trabajadores no encuentren trabajo, los sueldos siguen estando bajos y que tengan que estar controlando precios como la remuneración mínima, atentando contra la juventud, atentando contra las empresas pequeñitas que con las justas sobreviven, con estas medidas que son irracionales, injustas, que va contra la juventud y que por falta de conocimiento no salen a las calles. Claro, pero cuando eligen a un presidente en la noche, ahí sí salen los Inti y los Bryan, salen ahí a protestar. Pero cuando es algo, una medida que atentan contra ellos, ahí sí no dicen nada. Entonces sean consecuentes. Creo que tienen que leer más. Uno que tiene cana ha leído algo y por eso trato de decirles las cosas
porque eso no puede ser así. En sus narices le dan estas medidas que atentan contra la juventud, contra aquellos que van a terminar el colegio, no van a encontrar trabajo, se van a tener que ir del país, porque es una economía cerrada, es una economía controlada, es una economía totalmente injusta, ¿no? No da oportunidades, y si lo ganan, lo dan a pocos, como ustedes han visto, 10% de la población, el de la pega es solamente el 15%. Por ahí hay un comentario de Armando, dice, yo opino que los funcionarios deberían ganar 0 soles, pero sus gastos básicos pagados. Digamos que eso es una medida que va en una dirección que, digamos, o sea, aquí el tema, ¿sabes qué, Armando? Es más allá de eso. Tenemos que entender que pagándole poco o más a las personas no vas a solucionar los problemas de fondo. Acá, ¿saben cuáles son los problemas de fondo para que conozcan bien? Lo que sale en todas las encuestas, y siempre sale en todas las encuestas, es lo primero. Dice costo de vida, o sea, el ingreso de las personas no les alcanza. Eso siempre te va a decir alguien, no me alcanza el dinero. ¿Ya? Ese es el primer problema que sale. Segundo problema que sale es la inseguridad en las calles, y eso se ve todos los días. Cómo hay gente que violentan a otra, cómo le roban a otra, cómo le roban la mochila, cómo te roban tu celular, te amenazan en la calle, no puedes caminar tranquilos, hay dos que se te ponen al frente, tienes que correr, se llevan tu mochila. Bueno, eso de ahí es el segundo problema que sale en todas las encuestas. Tercera es no tengo trabajo. No tengo trabajo. Entonces, tercer problema no resuelto hasta ahora por el sistema político, económico, ni con los PPK, ni con los Merinos, ni con los Ollantumala, ni con los Toledo, ni con los Alan García, ni con los Fujimoris, que hasta ahora no han resuelto estos tres. Nos vamos por una cuarta. El acceso a la salud. No tienen seguro de salud la gente. Tienen que irse a los hospitales públicos donde tienen que hacer colas de 1 mes, 2 meses y a ver si le consigue cita. Y no hay medicinas, no hay camas, no lo pueden ingresar a sala acá. ¿Por qué? Porque tienes que tener vara, no alcanza y todo está saturado, es un desorden total. Por más que haya algunas mejoras físicas en algunos hospitales. Pero eso de ahí, no se soluciona con pagarle menos o más a los congresistas, que el sueldo del presidente se tiene que bajar, que el sueldo del ministro también, que bajando el sueldo de todos, así las cosas van a estar mejor. No, el problema es más que eso, Armando. El problema tiene que ver con las leyes malas. ¿Saben qué son leyes malas? Es una ley que pervierte lo bueno y premia lo malo. Por ejemplo, ¿qué cosa pervierte lo bueno y castiga lo bueno y pervierte las cosas que uno quiere hacer? Por ejemplo, ley de bancos. Tú quieres poner un banco, no puedes. ¿Por qué? Porque el banco se basa en la credibilidad del dueño del banco, del banquero. Solamente depositan quienes tienen confianza en ese banco. Ahí depositan los ahorristas. ¿Saben cuánto dinero se necesita para poner un banco? 14 millones de soles. 14 millones de soles. O sea, un millonario nomás puede poner un negocio. Esa es la ley injusta. Esa es la ley que pervierte. Por eso aparecen cooperativas, por eso aparecen entidades que prestan por lo bajo. O sea, nadie puede ser banquero. ¿Por qué? Porque está hecho para millonarios. Entonces, con esa leyes malas, que les digo, son miles de leyes malas, hasta hay leyes que pervierten, o sea, castigan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, ofrecer dinero. Te castigan por ofrecer dinero si es que no estás aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces, ¿cómo no vas a sentir que te tratan igual? O sea, tú ves que al banquero sí lo tratan mejor que a ti. Eso es, le estoy poniendo un ejemplito nada más, ¿eh? Hay muchas otras miles de injusticias más. Y estas injusticias se acaban cuando tú derogas la ley. Ahora, ¿cómo se deroga una ley? ¿Lo puede derogar alguien de afuera? No. Para derogar una ley por la vía democrática tienes que ganar espacios en el Congreso, porque el Congreso es el único que puede derogar leyes. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer el Poder Judicial y no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Democráticamente, tú tienes que constituir un partido político
mandar tu gente al Congreso y ellos tienen que derogar las leyes. Ahora les pregunto, ¿existe algún partido político que le ofrece derogar leyes o existen los partidos políticos para crear más leyes? ¿Qué es lo que les dice la evidencia? ¿Qué le dicen los hechos? Entiendo que todos ofrecen crear más leyes. O sea, acá el campeón, el congresista campeón es el congresista que más leyes promulga o le aceptan o le hacen el, digamos, caso, ¿no? Pero es al revés. Aquí en lo que el Perú se necesita son menos leyes. Con decirle nada más que Estados Unidos en su constitución solamente tiene 7 artículos. 7 artículos su constitución. ¿Saben cuánto tiene el Perú en su constitución? ¿Cuántos artículos? ¿Saben cuántos? Bueno, tiene 216 artículos, para que vean. Nosotros tenemos 31.100 leyes desde 1904 a la fecha. Y Estados Unidos, teniendo mayor población que el Perú, 10 veces más, porque ellos son 300 millones y nosotros somos 33 millones, ellos tienen casi la misma cantidad de leyes que nosotros. ¿Cómo puede ser que un país más chico tenga más leyes que un país más grande y poderoso? No es que la cantidad de leyes hace más rico a un país, al contrario, lo vuelve más desordenado. Cuanto más leyes hay más informalidad. Cuanto más leyes hay más costo. Cuanto más leyes hay más informalidad, más burocracia, más saca de vuelta la ley. Genera más desorden, descoloca a la gente, desincentiva. Se vuelve una maraña legal, enreda tu vida. No puedes avanzar porque tienes que cumplir con muchas leyes. Entonces, eso hay que derogar. Eso, la experiencia en el Perú en 1990, cuando entró Fujimori en 1990. ¿Saben lo que hizo para transformar el Perú del socialismo un poco mejor, del salir del socialismo a un poco de liberalismo, algo así? Tuvo que derogar leyes monopólicas, pero hizo en total 300 decretos legislativos en noviembre de 1991. En noviembre de 1991 derogó leyes para desmonopolizar la economía, porque el Perú tenía como 400 empresas públicas. Empresas del arroz, empresa del azúcar, empresa de EPSA, del pescado, empresas mineras, de televisión. Hasta el gobierno tenía cines. Era un empresario hasta de cines, de teatro. Entonces Fujimori entró a derogar leyes para que se liberalice el mercado y todos puedan entrar a competir. Bueno, eso es lo único, digamos, rescatable en materia económica y por ahí otras privatizaciones, pero no tan buenas que fueron. Bueno, tuvo que derogar para cambiarle el rostro económico al Perú, porque el Perú venía de toda una herencia socialista con Alan García. Que eso fue la debacle. Pregúntale a sus padres, pregúntale a sus tíos cómo era en los 80. Terrorismo, apagones. Estabas bailando en una fiesta en pleno año nuevo y ¡pum! Se iba la luz. Apagón general en todo Lima, no había luz. Entonces teníamos que andar con electrógenos, con unas máquinas que tú las prendías con gasolina y toda la noche ahí prendida y generaba energía eléctrica. Y así se hacían las fiestas con ese electrógeno. Porque habían apagones por el terrorismo que atacaban las principales líneas de transmisión eléctrica y se la tumbaban faltando 5 minutos a la medianoche. Entonces, los años nuevos eran apagones normalmente y se prendían los generadores para continuar con el evento, el show y todo eso. Aparte de que habían cochebombas, morían gente en las calles, etc. O sea, era un terrible escenario la que nos salvamos porque se atrapó a este señor al que le decían Papá Noel, a Sendero Luminoso, al señor que se murió hace unos meses, Abimael Guzmán. Eso es socialismo, por ejemplo. Entonces el socialismo trae violencia, porque todo lo que hace el socialismo es en base a la fuerza, en base a las leyes. Entonces, para un poco recapitular sobre el tema del sueldo mínimo. El sueldo mínimo es producto de una ley. Es una ley que obliga a las empresas a pagar mayor sueldo mínimo. Los sueldos mínimos traen desempleo porque las empresas no quieren contratar porque les sale muy caro. ¿Y dónde son los que golpea más el desempleo? En los más jóvenes, los que salen de los colegios.
los colegios salen con una habilidad nada más de haber aprendido las principales materias. A ver, por ahí preguntan, a ver, voy a ver un ratito. Dice también deberían bajar los impuestos, por supuesto. Cuando tú derogas ley, estás derogando impuestos. Nosotros estamos proponiendo un solo impuesto en la economía que se llama el impuesto de la 3U, único, uniforme y universal, del 10%. Pero para eso, para lograr esa meta de derogar 35 leyes, ¿sabes? Porque son 36 impuestos que hay. Para lograr derogar las 35 hay que derogar las leyes que crean estos impuestos. Entonces, con uno solo podemos ir bien. Dice, privatizar la salud, correcto, es verdad, hay que privatizar la salud, hay que privatizar el mercado educativo, el mercado de pensiones, hay que privatizar todo, porque ahorita el gobierno, como se ha metido en todos los campos económicos, entonces está provocando desempleo, ¿no? En el caso de los pobres, sin costo para ellos, ¿qué opina de los aranceles? Son impuestos a las importaciones, eso también se elimina, pues, son impuestos en este caso, al valor CIF, que es el valor de la mercadería con factura, ¿no? Y de ahí se le aplica un porcentaje, que bueno, es bajo, ¿no? Está entre 7%, 4%, porque es escalonado, ¿no? Entonces, ese sueldo mínimo vital que estamos hablando, este es el tema hoy día, va a provocar un desempleo. Y de hecho lo está provocando, porque esto de los sueldos mínimos no viene con este gobierno, repito. Este gobierno no tiene la culpa no tiene toda la culpa completa, tiene parte de la culpa, porque el desastre también viene desde los gobiernos anteriores, desde Velasco, desde mucho antes. O sea, esto es un mal que se ha ido recomponiendo, retrocediendo, recomponiendo, retrocediendo. Entonces, lo que yo digo es, no es un tema de cambio de presidente, es un tema de cambio de sistema. Tenemos que pasar del socialismo actual llamado estatismo, donde el gobierno hace más de lo que debe hacer y se pone a hacer cosas que no debe hacer, pasar a un Estado o un gobierno limitado con una economía capitalista de libre empresa, para que todos seamos capitalistas y no sean algunos que son poquitos en el Perú y que se llenan por los privilegios legales y todas estas leyes malas, se están llenando los bolsillos. Y la gente pues estalla, ¿no? Como ustedes sabrán, mucha de la gente que salió a marchar en el 2020, en noviembre, lo hacían porque no encontraba trabajo, porque no tenía oportunidades, porque los chicos no tenían posibilidad de seguir estudiando, porque sus padres habían perdido el empleo producto de la cuarentena de Vizcarra. Entonces mucha gente estaba descontenta. Así que no es de un gobierno el problema, es de todos los gobiernos. ¿Por qué de todos los gobiernos? Porque ellos tuvieron el poder para derogar las leyes y no lo han hecho. Eso es su principal responsabilidad de los gobiernos, no es de este gobierno. Por eso, repito, no se trata que Castillo salga del poder si se va a mantener las leyes malas. Se trata de hacer vacancia de las leyes malas. De eso se trata. Si yo vaco las leyes malas y dejo al presidente, él va a poder gobernar mejor y la economía va a ser libre y la gente va a estar mejor económicamente, vamos a tener un gobierno que funciona, la seguridad también, y entonces el presidente prácticamente no hace nada en economía y deja que la economía se gobierne sola. Pero eso sí, el presidente darse cuenta que tiene que achicar el tamaño del gobierno, lo cual para un comunista, para un socialista es prácticamente pedirle una herejía. No lo va a hacer, yo sé que no lo va a hacer, pero esa es la solución. Lo puede hacer, lo pudo haber hecho PPK, sí, lo pudo haber hecho Fujimori, sí, lo pudo haber hecho Alan García, sí, lo pudo haber hecho Toledo, sí, lo pudo haber hecho, claro. Nada más que ellos. Entonces, sí, ahí tú estás poniendo Armando que era 850 y de hecho subió, ¿no? Subió y seguramente para los que están en planilla le va muy bien, pero tú si haces esta en planilla, olvídate, pues eres una minoría, eres el 10%. El tema es qué hacemos con el resto del Perú para que no esté intranquilo. Ese es el tema, cómo incluir a todos, porque muchos se llenan la boca de la inclusión, pero no hacen nada por incluir porque en realidad cuando tienen que incluir no incluyen, si no le sacan la vuelta a la ley. Y la ley que tenemos en la mayoría son malísimas. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar la página de web del Partido de Evolución. Ahí está bien formateado qué consisten las 5 reformas
Y si quieren saber más sobre las 5 reformas, en qué consiste cada uno, pueden entrar a mi canal. Tengo un canal YouTube, ponen José Luis Tapia y ahí van a encontrar todo lo que es las 5 reformas, la forma que he explicado las 5 reformas, con noticias, todo. O sea, ya prácticamente el canal lo tengo lleno de videos de las propuestas, porque nosotros somos bien propositivos, pero no nos creen, pues todavía no nos creen. Están esperando que haya una debacle del Perú para que recién volteen y digan, bueno, ya se intentó con todos los que nos engañaron, bueno, quedan José Luis Tapia, el Partido de Evolución, Juan Ugaz, Julián Sucasaca, bueno, ya ellos ya, que no han gobernado nunca, ya bueno, ¿no? O sea, están esperando eso ustedes. Entonces es difícil, pues, es porque es otra mentalidad. Lo que yo quiero es que piensen fuera de la caja. Normalmente la gente piensa dentro de la caja y paran renegando en los chats. ¡Qué Castillo, qué Castillo, qué Castillo, qué Castillo! Como si Castillo fuese el que creó el sistema, ¿no? Castillo es el, el, el capitán de un avión que tiene piloto automático. Y así igual Vizcarra, piloto automático. O sea, acá el Perú se gobierna por piloto automático. Quiere decir, ¿por qué piloto automático? Porque los presidentes están maniatados, porque el sistema le ha puesto candados para que él no gobierne a su antojo. Entonces él no puede hacer cambios. Y cuando quiere hacer cambios, propone que la Asamblea Constituyente. Por eso que le sale la Constituyente a los comunistas del grupo de Perú Libre. ¿Por qué dicen ellos? Ellos tienen razón, porque si ellos quieren hacer lo que quieren hacer, es decir, volver a un Estado más socialista, tiene que tumbarse la Constitución. Y la Constitución ha generado estas leyes que le estoy hablando que son excluyentes y que hace pues que estas medidas de la señorita ministra o señora ministra de elevar el sueldo mínimo genera más desempleo. Están con las manos atadas. O sea, están dentro de una Matrix. Ustedes si han visto la película Matrix o Matrix, se van a dar cuenta de lo que le digo. O sea, forman parte de un sistema y no saben cómo manejar el sistema porque lo que hace un sistema es vacar al presidente por burro. O sea, como ustedes mismos lo dicen, ¿no? Castillo es un burro, sí, porque no puede hacer nada. Pues es un burro, no puede porque las leyes se lo impiden. Y lo mismo el gobernante Sagasti. Sagasti también era un burro porque se fue con esa idea de la gente de que nadie se podía vacunar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijeron que no, que los privados no se podían vacunar, que el gobierno tenía que vacunarlos? Bueno, esa es una ley mala, por ejemplo, producto de una Matrix que le hace pensar que tiene que ser el Estado que tenga que vacunar. Entonces, ese tipo de situaciones que ustedes están apreciando, que parece ser que todo apunta a Castillo. Castillo es un títere del sistema. Si ustedes fueran a gobernar, también le dirían burros, porque el sistema lo que hace es debilitar al presidente, debilitar las instituciones, debilitar el Congreso, debilitar las Fuerzas Armadas, debilitar a la policía, para que implosione. Entonces, cada cierto tiempo, ¡pum!, sale un ministro. ¿Por qué? Porque no cumplió las promesas del presidente. Cada rato tenemos cambio de ministro de Interior. ¿Por qué? Porque no puede combatir la delincuencia. Cada rato cambiamos a otro ministro porque es corrupto. Porque el sistema es así, es corruptor. Eso es lo que hay que cambiar. Y las leyes están hechas para que la gente se corrompa. Va un sacerdote a ser presidente de la República porque la gente cree que un sacerdote es un ser angelical. Entra al gobierno y termina corrupto. O sea, tú tienes que terminar con el sistema, tienes que cambiar el sistema y ese sistema se cambia con la derogación de leyes. Esa es la propuesta que nosotros tenemos en el Partido de Evolución, que lo estudiamos en el Foro Liberal de América Latina, donde hay un montón de movimientos como nosotros, pero chiquitos todavía, no crecen, pues, porque la gente no nos cree. Lo que decimos le suena como a herejía. Si ustedes le dicen, vamos a privatizar la educación, ¡uy! ¡Uy! ¿Y cómo van a pagar los pobres? Y nosotros decimos, tenemos los planes sociales siguientes: voucher educativo, voucher de la salud y voucher de las pensiones. Pero eso no se puede porque tienen que... No, y ponen objeciones tras objeciones tras objeciones. Pero si tú le dices eso a la clase popular, quisieras tener un colegio competitivo donde puedas pagar a menor peso, ya, ¿cómo es eso? Pero si tú le dices a alguien que hace esto universitario, ¿qué te dice? No, eso no se puede porque la ley que el Ministerio de Educación tiene que regir, tiene que controlar, tiene que supervisar. Entonces,
eso de las propuestas de nosotros, de poner a competir a la gente, abrir los mercados, de regular y privatizar, eso es la salida, esas son las políticas públicas que nosotros la tenemos, pero necesitamos el apoyo, pues. Si no hay apoyo, pues no, nada de esto va a cambiar, vas a cambiar de chofer, vas a cambiar de piloto de avión, y no va a cambiar nada porque finalmente estás cambiando las caras, pero no estás cambiando realmente la chicotería que viene a ser las leyes malas, que internamente está haciendo que funcione mal el avión y a cada rato el avión tiene esas caídas así, ¡ah! Y entonces lo botan al piloto de avión creyendo que el piloto de avión es el que causa que el avión se esté yendo en picada. Y cambian y ponen otro piloto y lo eleva un poquito y vuelve a irse en picada. Eso es cuando empiezan a pedir vacancia, ¿no? El presidente, vacancia. De PPK me acuerdo que también a los 6 meses, vacancia. Después de la vacancia de PPK vino la vacancia de Vizcarra, ¿no? Después de lo vacaron a Vizcarra vino la vacancia de... Ya, eso es lo mismo que el avión, ¿no? Empiezan a votar al piloto y ponen otro piloto. Pero el que está fallando es el avión, la chicotería del avión, está cruzado todos los chicotes, hay que rehacer el sistema institucional. Se lo he puesto una metáfora para que entiendan, ¿no? Por eso se necesita derogar leyes, ¿ya? Recuerden que le estoy tratando de extender un poquito la explicación de por qué la remuneración mínima está atada a muchas otras leyes, porque la remuneración mínima es una ley. Entonces estoy tratando de unir cabos para que vayan entendiendo que no es solo con derogar la ley de la remuneración mínima, sino es derogar las leyes malas, todas las que hay que derogarlas.